Hola y bienvenidos al canal de Crochet Cakes en español. Hoy quiero compartir con ustedes cómo tejer la base de puntos para continuar tejiendo su cuello. Como ejemplo voy a estar recogiendo los puntos o voy a estar tejiendo los puntos en este monthly sweater, un patrón que viene hacia ustedes la semana que viene, así que estén muy pendientes. Van a estar un video tutorial, van a tener el patrón escrito a costo cero costo hacia ustedes en el blog, y también pueden comprar un PDF del mismo si desean brindarle un apoyo monetario a mi trabajo. Pero por ahora vamos a aprender a tejer la base principal de este cuello. Hay veces que cuando estamos tejiendo una blusa o una prenda, el patrón nos indica que debemos tejer X cantidad de puntos alrededor. Y esto es una terminación para el cuello, porque si miramos nuestra pieza, vamos a tener un área del cuello donde siempre va a haber una costura que no es de punto, ¿no? Sino usualmente un lateral o inclusive en la parte de los hombros donde no tenemos puntos en los cuales estamos trabajando y no se ve terminada nuestra pieza. Entonces, para asegurarnos que todas las piezas de nuestra blusa o suéter estén terminadas, vamos a recoger o vamos a formar esta fila base para tejer el cuello. Ahora, hay cositas en las cuales tienen que prestar atención. Principalmente lean su patrón, porque a veces el patrón le va a indicar que utilicen un gancho más pequeño que el que usaron para tejer la prenda. Aquí yo voy a estar utilizando el mismo tamaño, que es uno de 6 milímetros, y también voy a estar utilizando el mismo hilo que es Snuggle Puff, un no de peso worsted, una mezcla de algodón y acrílico. Ahora bien, típicamente ustedes quieren coger o formar esta fila base con el lado correcto de la prenda hacia afuera, porque ahora, como estamos trabajando las terminaciones, queremos ese lado que se ve más lindo hacia afuera. Usualmente el lado de adentro es el que tiene las costuras y eso no queramos que sea visible, así que vamos a recoger los puntos con este lado correcto hacia nosotros. Tendemos a coger los puntos en el panel posterior, específicamente en un punto medio del panel posterior, y entonces trabajamos una vuelta y unimos con punto raso. Cuando estemos trabajando esta fila base, la cantidad de puntos que estemos tejiendo puede variar. Me explico, a veces el patrón no le indica un número fijo y simplemente le indica que tejen alrededor, ¿verdad?, distribuyendo sus puntos. Ahí, cuando tenemos que tejer de esta manera, lo que podemos considerar es el punto que hemos utilizado para tejer nuestra blusa, nuestro jersey, nuestra prenda. Si han utilizado un punto alto, pues podemos trabajar 2 puntos bajos por cada punto alto. Sin embargo, si han utilizado un punto medio alto, le pueden recoger un punto bajo y luego 2 puntos bajos en el siguiente punto. Esto puede variar, es mucho más intuitivo. Si ustedes ven que su cuello se está abriendo demasiado, pues han puesto demasiados puntos. Por el contrario, si ustedes ven que su cuello se está encogiendo más de lo que deseaban, eso puede ser indicativo de que necesitan añadirle más puntos a su cuello. Para este monthly sweater yo he utilizado un punto bajo extendido cuya altura está entre un punto medio alto y un punto alto. Así que yo voy a distribuir mis puntos de tal manera que en algunos puntos voy a estar recogiendo un punto bajo y en otros puntos voy a estar tejiendo 2 puntos bajos. También pueden determinar la cantidad de puntos matemáticamente. Dividan su tensión de pulgada entre el ancho que desean de cuello. ¿Okay? Ahora bien, a mí me gusta hacer esta fila base utilizando puntos bajos, pero también pueden hacer esta fila base utilizando puntos rasos. Ojo, lean bien su patrón porque el mismo les puede indicar la cantidad de puntos que tienen que tejer en esta fila base. Aquí en el suéter que yo estoy utilizando de ejemplo, ya mismo les cuento sobre el patrón les indica que tienen que recoger 54 puntos bajos. Así que para empezar esta fila base voy a localizar el punto medio del panel posterior. Yo tenía un marcador de punto aquí para ayudarme y simplemente voy a agarrar el hilo, hacer una cadeneta para asegurar ese hilo. Y voy a trabajar un punto bajo donde mismo uní el hilo.
Ahora bien, como les mencioné al principio, ustedes pueden utilizar el punto bajo para formar esta fila base o también pueden utilizar puntos rasos. Yo favorezco estos dos puntos porque la idea es tener, como les dije, una fila base a la cual podemos tejer el cuello. La idea no es añadir mucha altura a esta fila base porque entonces no nos queda espacio para tejer nuestro cuello. Aquí simplemente estoy insertando el ganchillo en el espacio que queda cuando uno empieza o completa una fila. Y estoy completando un punto raso. Esta es una parte sin terminación, ¿verdad? En eso estamos trabajando ahora. Y luego cuando estemos cerca de una parte muy abierta, la vamos a cerrar haciendo una disminución en punto raso. No se preocupen que este es un ejemplo, aquí un quickie ejemplo de punto raso, pero yo en realidad voy a estar utilizando un punto bajo para completar la fila base de este suéter. Cuando tengamos un punto como tal, estemos trabajando en un punto en esta fila base, simplemente vamos a utilizar un punto raso en cada punto. Y así se vería nuestra pieza si utilizamos un punto raso en nuestra fila base. Y en la próxima vuelta simplemente trabajaríamos directamente en este punto raso como de costumbre. Bien, como ya les indiqué, yo voy a estar utilizando punto bajo para completar esta vuelta base porque voy a tejer con aguja el elástico del cuello. La técnica es la misma que utilizamos para el punto raso, simplemente vamos a insertar el gancho en el espacio y completar puntos bajos. Les recuerdo que como yo estoy trabajando en espacios que fueron formados por punto bajo extendido, en algunas ocasiones voy a estar haciendo 2 puntos bajos en los espacios. Vemos el espacio, insertamos ganchillo, subimos y completamos punto bajo. Les recuerdo que yo estoy alternando porque como ya les mencioné, mis espacios fueron formados por puntos bajos extendidos, cuya altura está entre la de un punto medio alto y un punto alto. Bien, continuamos trabajando en los espacios. Y ahora voy a estar acercándome a una de las esquinas del cuello y como ven hay un espacio muy amplio, así que aquí voy a estar haciendo una disminución en punto bajo en este espacio o sobre este espacio y el siguiente espacio, para así con esto lograr disminuir un poco ese espacio bien grande. También como ven que tengo una cola, voy a estar utilizando esa cola para coser el espacio un poco más pequeño. Ahora llegamos a la parte donde simplemente vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Otra cosita que les quería mencionar es que hay obviamente una manera más matemática de calcular cuántos puntos vamos a necesitar para completar nuestro cuello. Para hacer esto, ustedes calcularon una muestra de tensión, ¿no? Así que van a dividir esa muestra de tensión por 4. O sea, si tienen 10 puntos en 4 pulgadas, van a dividir esos 10 puntos por 4 y les va a dar la tensión en cada pulgada. Esa tensión en cada pulgada entonces la van a multiplicar por el total de su cuello. Un ejemplo, vamos a decir que necesiten 16 pulgadas alrededor, pues multiplican esa tensión de 1 pulgada por 16 y les va a dar la cantidad de números que necesitan o la cantidad de puntos que necesitan tejer alrededor de su cuello. Pero yo encuentro regirme por la intuición un poco menos trabajoso. Como les dije, lo único que les recuerdo es que se aseguren de distribuir sus puntos de tal manera que no tengan espacios muy abiertos o espacios muy encogidos. Y también recuerden que hacer sus disminuciones sobre estos espacios más abiertos. Repasando, cuando estoy formando esta fila base, estoy entrando en el espacio completamente, subiendo y entonces completando el punto
bajo. Ok, una vez más, estoy en el espacio, entro y lo trato como si fuera un punto cualquiera. Yo encuentro que cuando trabajas así en el espacio y como que arropa el punto que está en ese espacio, tienes es como que más neat. Claro que además de este método un poco más intuitivo, también podemos usar matemáticas para calcular cuántos puntos debemos hacer en nuestro cuello. Lo que van a hacer es lo siguiente: van a coger su tensión que midieron en el cuadrado de 4×4, vamos a decir que fueron 10 puntos, pues van a dividir esos 10 puntos por 4. Eso les da su tensión en una pulgada, o mejor dicho, cuántos puntos deben tener en una pulgada. Luego vamos a decir que necesitan 16 pulgadas para su cuello, pues van a multiplicar ese número por 16 y le va a dar la cantidad de puntos necesario para tejer su cuello. Si el patrón no les indica la cantidad de puntos a tejer en esta fila base y se van con el método más intuitivo, pues lo único que tienen que acordarse es que, por ejemplo, cuando tienen un punto alto, en así el que está trabajado como una fila y no como un punto, pues entonces ahí completan 2 puntos bajos. Y otra cosa es asegurarse de esparcir sus puntos lo más equitativo posible para no tener boquetes muy grandes en el cuello. También es intuitivo en el sentido de que si ven que su cuello se está abriendo mucho, pues tal vez pusieron demasiados puntos en su fila base. Si ven que el cuello se encoge más de lo que querían, pues necesitan añadirle más puntos a su base. Y también acordarte que a veces llegar a la cantidad de puntos determinada en el patrón indica que van a tener que hacer algunas disminuciones o saltar algunos puntos. Entonces continuamos en punto bajo para seguir tejiendo esta vuelta base. Y nos veremos aquí cuando tengamos que completar la vuelta con un punto raso. Entonces aquí ya hice el último punto bajo y vamos a hacer un punto raso en el primer punto para cerrar la vuelta. Y con esto entonces ya hemos tejido la fila base y así ven cómo se ve un poco más terminado este cuello. Por supuesto, ahora pueden seguir dando par de vueltas en punto bajo y llamar su cuello, igual que pueden tejer en punto alto en relieve para hacer un elástico, o inclusive pueden usar esta base para coger puntos y tejer en aguja. Muchas gracias por acompañarme en este video sobre cómo tejer una fila base para tejer un cuello. Les recuerdo que este patrón del monthly sweater estará disponible la semana que viene. En el interín, si desean ver más prendas tejidas o aprender otras técnicas sobre tejer blusas, por favor visiten Crochet Cakes en español aquí en YouTube o mi página web. Muchas gracias por estar conmigo hoy y nos veremos pronto.